caen en la trampa de que puesto que Cristo no ha venido, pues todavía no se consagran ni se entregan totalmente al Señor. Pero la trampa es que no sabes si alcanzarás ese día y mueres antes. Esa es la trampa. Entonces, si hoy fuera nuestro último día en la tierra, la pregunta que nos debemos de hacer es, ¿el Señor nos encontrará dignos de entrar en su presencia o no? Porque sin santidad nadie verá al Señor. Y debemos de ser conscientes de estas cosas, que debemos de estar todos los días consagrándonos al Señor, santificándonos al Señor. ¿Para qué? Para que si hoy viniera nos encuentre listos, nos encuentre preparados. Así que hoy vamos a estar hablando, hermano, de la dureza de la mente, de la dureza de la mente. La dureza de la mente en los creyentes los hace ser insensibles. Son insensibles a Dios, son insensibles a otras cosas, a las necesidades de sus hermanos. Vamos a abrir la escritura en 2 de Corintios, hermano, capítulo 10, verso 1 al 6. 2 de Corintios, capítulo 10, verso 1 al 6. ¿Estamos ahí? Dice su palabra: yo, Pablo, le ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente, ciertamente soy humilde entre ustedes, mas ausente soy atrevido para con ustedes. Ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía o atrevimiento con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen o que nos tienen como si anduviésemos según la carne. Pues que aunque andamos en la carne, no guerreamos según la carne, porque las armas de nuestra guerra no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Estamos asombrados, hermano, espero que tú estés asombrado también junto conmigo, de cuánta gente ha oído la palabra de Dios, cuánta gente ya conoce de la Biblia, cuánta gente estuvo en una iglesia y ya no están. Pero la razón principal es esta, de que es verdad, llegaron a estar en una iglesia, es verdad, llegaron a oír mensajes de la Biblia, y es verdad que saben muchos versos de la Biblia, pero eso de nada les sirve. Dije, de nada les sirve. ¿Por qué? Porque para mantener nuestra relación con Dios debemos mantener también su palabra en nosotros, o sea, guardarla y obedecerla. Jesús dijo que si oímos su palabra y la guardamos, entonces nuestra vida se afirma, nuestra mente se afirma, nuestra voluntad se afirma, y somos firmes, hermano, contra todo lo que venga golpeando nuestra fe. Así dice, ¿no? El que oye mis palabras y las hace, le consideraré a un hombre inteligente que puso su casa sobre la roca. Descendieron las lluvias, vinieron los ríos y golpearon fuertemente los vientos contra la casa, pero no cayó, porque estaba firme en la roca. Entonces ahí vemos claramente que todo este tipo de creyentes, en realidad, si algún tiempo se afirmaron, se descuidaron. Dije, se descuidaron. Y al descuidarse, hermano, es por una sola razón, por un mandamiento que desobedece el creyente, le pasan todas estas cosas. Dice el Señor Jesucristo, cuando iba a ser entregado aquella noche, ¿recuerdan? Que los apóstoles tenían mucho sueño, estaban cansados, pero Jesús les dijo, oren conmigo 1 hora. Y dice la palabra que él fue a hacer su oración,
Pero cuando regresó los encontró durmiendo. Y dice que porque sus ojos estaban cargados de sueño. Y entonces el Señor hizo esta declaración: velen y oren para que no entren en tentación. A la verdad, las órdenes que yo les doy, si usan su espíritu siempre responderá a ellas. Pero puesto que su carne es débil, ustedes prefirieron obedecer la debilidad que en ese momento su carne tenía. ¿Cuál era? Estoy muy cansado, no quiero ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero leer la Biblia. Entonces, la carne, hermano, la carne que es nuestra naturaleza humana, no solo se opone al espíritu, pero también no quiere por sí misma buscar a Dios. No quiere por sí misma adorar a Dios. No quiere por sí misma entregarse por Dios. Pero el Señor nos dijo: no, tienes que usar tu espíritu. O sea, usa la fuerza de mi espíritu, que fortalezca tu espíritu, para que puedas responder a cada orden que yo te estoy mandando. Vela, dice, vigila y mantente en oración continua para que no entres en este tipo de tentaciones. Ahí está la respuesta para todos los que se han enfriado. Se descuidaron. Se descuidaron. Otros piensan, hermano, que con venir a la iglesia estamos cerca de Dios. No, tú puedes estar aquí en la iglesia y retiradísimo de Dios. Porque es un asunto personal, individual, de una relación fuerte en tu corazón, en tu espíritu dentro de ti, con Dios. No tiene que ver con lugares todo el tiempo o asistencias a la iglesia. No, tiene que ver con una relación personal que día a día, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, debes de mantenerla. Todo lo que recibimos de Dios lo podemos perder. Cuando esto, hermano, en realidad nos dé la alerta de que podemos perder nuestra libertad, podemos perder nuestra sanidad, podemos perder nuestra sensibilidad, podemos perder nuestra capacidad de oír a Dios y caer en sordera, podemos perder la visión con la que antes veíamos claramente a Dios y a su palabra. Todo lo podemos perder, hermanos, si nos descuidamos. Y para aquellos que piensan que está firme, el Señor nos dice: el que piensa que está firme, entonces que lo demuestre de la forma siguiente: que no caiga. Entonces, de esto se trata, de identificar las raíces de los problemas. Entonces, la raíz del problema es que nuestra mente, aunque sabe la Biblia, no la entiende, no la ve y no se dirige por ella. Entonces, aquí, hermano, es importante recordar que la letra por sí sola en la memoria no te sirve de nada. O sea, la Biblia, aunque te la sepas de memoria, no te sirve de nada, al menos de que la obedezcas. Entonces, hay un montón de filosofías y yo me asombro, hermano, porque cuando oigo a varios creyentes hablar, hermano, tienen una verdad ya establecida en su cabeza que es prácticamente casi imposible moverlos de su manera de pensar. Y lo que pasa es que esa manera está tan equivocada de pensar que cuando tú los oyes y dices: oh, wow, ¿cómo piensan? ¿Cómo piensan en relación a Dios, a la obra de Dios? ¿Cómo piensan en relación a los hermanos? ¿Cómo piensan en relación a los mensajes que supuestamente ellos reciben de Dios? Pero son tan obstinados y tan tercos en su manera de pensar que solo un golpe directo de Dios a su mente los va a quebrar. Estas son las fortalezas que acabamos de leer. Fortalezas, argumentos y altiveces, que no es otra cosa más que una información que se instala en nuestra mente porque la aceptamos. Y como ella es equivocada, y como ella viene de los hombres o del diablo, si nosotros no la analizamos y la aceptamos como una verdad de Dios, entonces se convierte en una verdad mentirosa en nosotros,
La palabra del Señor dice en Proverbios 23:7 que así como pensamos, así somos. Y en Romanos capítulo 12, verso 2, dice que no nos acostumbremos o que nosotros no vivamos conforme vive la gente que no le conoce a Él. Vamos a leer ese versículo todos juntos, Romanos capítulo 2, verso 12, Romanos 12, verso 2. Y dice la palabra así: no os conforméis a este siglo, sino que dice, transformaos. ¿Por medio de qué? De la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, agradable y perfecta. Aquí nos habla de un conformarnos a una manera de pensar, a la manera de pensar no solo que piensa el mundo, sino muchos creyentes que ya tienen en su mente una verdad establecida, como te lo mencioné, y de ahí ya no los puedes mover. No los puedes mover. Hace años estaba hablando con una persona, hermano, de una representación de autoridad en una iglesia grande. Para ser más sinceros, era pastor, pues. Y esta persona discutía conmigo y me decía, hermano, es que ya no hay apóstoles ni profetas en este tiempo. Es que los profetas se terminaron en el Antiguo Testamento. Y es que no hay apóstoles y ya no hay profetas. Y yo le dije, hermano, mire, si tomáramos la palabra de Dios como nuestra guía, se acabarían nuestras diferencias entre usted y yo. Digo, pero puesto que la palabra de Dios no es nuestra única guía, nos dividimos por doctrinas. Le digo, no está escrito en el Nuevo Testamento, en Efesios 4:11, que Él mismo, Jesucristo, constituyó apóstoles, profetas, evangelistas y maestros. ¿No es esa la palabra de Dios? Sí. Y entonces, ¿qué trabajo le cuesta creerla? No, pero, no, es sencillo esto, es sencillo. Si esta es nuestra guía, se acaban nuestras diferencias doctrinales. ¿Por qué usted sí puede aceptar que hay evangelistas, que hay pastores y que hay maestros? Y no puede aceptar que hay apóstoles y profetas. ¿Qué no es el mismo verso que dice? O sea, quitamos la primera parte del verso en aquello que a usted no le gusta o en aquello que usted no aprueba y dejamos solo la otra mitad. Y así de cruel es esto, hermano. Cuando la palabra de Dios no es nuestra guía, hay infinidad de diferencias doctrinales entre nosotros. Y luego Pablo dice, léelo conmigo ahí en Corintios, por favor. La primera carta a los Corintios. En el capítulo 12, en el verso 28. Nada más el verso 28. Primera de Corintios 12, 28. ¿Qué dice? Y aún nos puso Dios, ¿dónde? En el Antiguo Testamento, dice ahí. No, dice en la iglesia, y la iglesia solo se mencionó durante el Nuevo Testamento. Primeramente, ¿a quién puso? Apóstoles. Luego, profetas. Lo tercero, maestros. Luego, los que hacen milagros. Después, los que sanan, los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. Hasta ahí nada más. ¿Dónde puso Dios este gobierno en la tierra? En la iglesia. ¿No dice así? A uno Dios puso en la iglesia. Y dice, y los primeros en autoridad, que Dios delega autoridad, ministros de la palabra, son los apóstoles. Y en segundo dice, profetas. Y lo tercero lo dice literal. Dice, lo tercero,
maestros. Y en ese orden descendiente, Dios establece su gobierno en la iglesia. Pero cuando nuestra mente, por doctrinas de hombres y doctrinas demoníacas, oímos y asumimos y creímos que ya no había apóstoles ni profetas, cuando nuestra mente se enfrenta a esta verdad, la bloqueamos inmediatamente, la resistimos y nos atrevemos a decir, la están malinterpretando. No, pero así hay de creyentes, hermano, que tienen ideas tan torcidas, pero tan torcidas. Estoy hablando de maestros, estoy hablando de profetas, estoy hablando de evangelistas, pastores y maestros, de adoradores, que tienen una mentalidad, pero tan torcida, contraria a la palabra de Dios, que cuando los oyes, dices, oh, wow, cuánta ceguera y cuánta torcedura en la cabeza tenemos. Por eso estamos tan divididos, porque unos creemos una cosa y otros creemos otra cosa. La unidad solo viene por creer una misma doctrina que al final es una sola. No, pues que no la entiendo. Para eso Dios puso maestros de su palabra, para que por el Espíritu te la revelen en aquello que tú no puedes comprender. Pero estas ideas, los hombres o el diablo las establecen en nuestra cabeza, y de ahí, hermanos, se vuelven una fortaleza, que quiere decir lo siguiente: se vuelven una manera de pensar tan terca y tan obstinada. Y luego después dice que esta fortaleza se vuelve un argumento. Oh, defiendes tu verdad. Mejor dicho, defiendes tu error. Porque luego comienzas a contender contra todos aquellos que no están de acuerdo con lo que tú piensas. Aunque lo que tú pienses esté totalmente contrario a la Biblia, pero defiendes tanto esa idea, pues se vuelve una contienda. Contiendes contra todos aquellos que tratan de establecerte una verdad diferente, y esa verdad diferente es conforme a las Escrituras. Y luego se vuelve, hermano, después de volverse una contienda, altivez. Se vuelven altivos, soberbios. Condenan a todo aquel que esté hablando contrario a su manera de pensar, y no se ponen a pensar de llevar a su mente a la Escritura para ver si yo estoy bien o ellos están mal. Entonces, estas son las fortalezas, los argumentos y las altiveces. Cuando traes una verdadera revelación del Espíritu Santo, se te muere la soberbia, se te muere el orgullo, se te muere la presunción. ¿Por qué? Porque si Dios te alumbra, se te quita la ceguera de la soberbia, de la terquedad y de la obstinación. No puede ser Dios que me esté revelando las cosas y yo soy tan soberbio, tan altanero y tan presumido. ¿Cómo hacer eso? Es contrario al carácter de Dios. Pero tenemos tantos conceptos doctrinales que esta es la razón por la cual no podemos cambiar. No podemos cambiar y avanzar, como dice el hermano. ¿Por qué? Porque para que haya un verdadero cambio, necesitamos cambiar nuestra manera de pensar. No hay dos formas, ni tres, ni cuatro, solo hay esa. Cambiamos nuestra manera de pensar, cambiamos por completo. Entonces, por eso el Señor dice, no te conformes a los que piensan como aquellos que no me conocen. Transfórmate tú. ¿Cómo, Señor? Transfórmate por medio de cambiar tu manera de pensar. Debes de ajustar tu manera de pensar a mi manera de pensar. Cuando ajustes tu manera de pensar a mi manera de pensar, entonces tus cambios van a ser notorios. Entonces, somos a veces cristianos que confundimos a la gente. Sí, porque hablamos mucho de Dios y reflejamos al diablo en nuestro carácter. Presumimos de saber mucha Biblia, pero no, caemos en la trampa que está escrita en Romanos capítulo 2, que nos dice, tú que enseñas a otros, enséñate a ti primero. Tú que predicas a otro, predícate a ti primero.
Pero entre más Biblia sabe y menos lo obedece, más arrogante y soberbio es. No, obsérvalos. Porque eso crea arrogancia, presunción, altanería. Y entonces lo sentimos, cuando somos así, nos sentimos, hermano, que tenemos la absoluta verdad y que hay de aquel que esté contra nuestras ideas de pensar, porque ellos están mal, yo estoy bien. En serio, hermano. Entonces queremos un cambio. Ya llevo 30 años y no puedo cambiar este berrinche. Y arrepiéntete y conviértete, hermano. ¿Por qué? Porque convertirte es que cambies tu manera de pensar, porque Dios te habla su palabra en ese momento. Pero convertirte es dar un giro y vivir la vida diferente. En otras palabras, si Dios me alumbra mi entendimiento en relación a una verdad, debo de ajustar mi manera de pensar conforme a esa iluminación que Dios me está dando de su palabra. Y entonces voy cambiando. ¿Por qué? Porque voy alineando mi pensamiento al pensamiento de Dios. Al ir alineando mi pensamiento, entonces mi carácter también va cambiando. Cuando mi pensamiento está de acuerdo con los pensamientos de Dios, que es su palabra, entonces también voy cambiando en mi carácter. Y como lo que estoy creyendo es la palabra de Dios, mi carácter va reflejando más a Cristo, porque Cristo es la verdad. Entonces hay muchas cosas que las tenemos tan amarradas en nuestra mente, tan enraizadas en nuestra mente. Y por más que asistimos a la iglesia, y por más mensajes que oímos, y por más alabanzas a las cuales escuchamos, parece que no nos hace nada a nadie. Parece que no puede penetrar en nuestra cabeza nada. ¿Por qué? Por una sola razón. Porque no he ajustado mi mente a la manera de pensar de Dios. ¿Qué es lo que me dice Dios que debo de hacer con mi mente? Filipenses 4:8. Todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo que es digno, todo lo que tiene reputación, en eso piensa, en eso enfócate. Adiestra tu mente a pensar en las cosas buenas, en las maravillas de Dios, en las bendiciones de Dios. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás ahí? Más o menos. No, mal. Todo va mal. La economía va mal. Todo va mal. ¿Y cómo está tu salud? No, hombre. Fui al médico y me encontró esto. Ya no le ajustan los dedos para contar cuántas enfermedades trae. ¿Y qué ha hecho? No, pues ir a revisarme más. ¿Y qué más ha hecho? Pues tomarme lo que los médicos me han dicho. ¿Y qué más ha hecho? Pues esperar. ¿Qué estás esperando? ¿Y si se te mueren todos los médicos y se cierran todas las farmacias, qué vas a hacer? Alabale si puede. Pero lo que debemos de hacer es lo que terminamos haciendo al último. Lo que debemos de hacer primero es lo que terminamos haciendo al último. Que es primero volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Y pedirle a Él un milagro primeramente a Él. Y si Él entonces nos pone un sentir de después depender de la ayuda del médico o de la medicina, entonces es por guianza de Dios. Pero la mayoría no lo hace así. La mayoría primero corre al médico y después a la medicina. Y al último, cuando ya se está muriendo, Dios sálvame. Cuando debería de ser al contrario. ¿Cómo yo podría predicar de un Dios que sana si a mí no me ha sanado? Pero si me ha sanado, tengo autoridad, poder y seguridad de decir, Dios es sanador. Dios sana las enfermedades. Dios quita las dolencias y remueve los dolores. Un día estaba siendo afectado por un gran malestar en mi estómago y no encontraba la manera y oraba hasta que sentí de Dios
que me dijo, invítame. ¿A dónde? Ahí a esa área que te está doliendo. Ah, para mí fue algo nuevo. Que te invite a esa área que me está doliendo. A ver, ven. Aquí, mira, aquí me está doliendo. Aquí, ven aquí, tócame. Y cuando mi mente se enfocó en Jesús y le dije, ven aquí a esta parte de mi cuerpo que me está doliendo, que me está afligiendo, comencé a recibir sanidad, hermano. Por eso te digo muchas veces que el Señor solo viene por invitación. Si lo invitamos, ahí está. Si lo invitamos, ahí está. Entonces, hablando, hermano, con varios hermanos, me asombro cada día más. Y luego me dicen, ¿y tú de cuáles eres? ¿Cómo de cuáles soy? Soy creyente, hijo de Dios. ¿Pero de cuáles eres? ¿Cómo de cuáles eres? ¿Eres bautista? ¿Eres metodista? ¿Eres sabatista? ¿Eres pentecostal? Dije, pues ya que me dices eso, no sé ni qué soy, pero te digo una verdad, soy hijo de Dios. Porque nosotros hacemos esas diferencias doctrinales, ¿no? ¿Cuáles son los pentecostales? ¿Cuál es la fama de los pentecostales? Que manifiestan los dones del Espíritu Santo, que tienen libertad para danzar, que tienen libertad para hacer mucha bulla en las reuniones. En otras palabras, ¿eres de los locuaces o eres de los normales? No, ni somos de aquellos, ni somos de estos, somos de Cristo y una encomienda tenemos, conformar nuestra manera de pensar a la manera de pensar de la Escritura para que nuestros cambios sean notorios, para que la imagen de nuestro Señor Jesucristo se vaya formando en nuestras vidas. Si mi manera de pensar cambia, cambio yo y reflejo la nueva personalidad que soy o la nueva persona que soy. Pero aquí, hermano, esta semana estaba pasando por asuntos de desenfoque. Y por causa de esto comencé a sentirme frío. Y cuando sentí frío tuve miedo y dije, Señor, ¿qué debo de hacer? Y el hermano, como me contestó, no fue audible, pero sí me hizo meditar en cuántas cosas estamos enfocados mentalmente que nada tiene que ver con Él. Y como nuestra mente está constantemente meditando en tantas cosas, son tantos los informes, son tantas las voces, son tantas las noticias, son tantas las voces de alerta, algunos son verdaderos, otros son falsos. Se está usando las plataformas para crear fama, para crear miedo y confusión. Y muchos creyentes, como ven mal las plataformas digitales, están en una confusión terrible y tremenda, pero no son las plataformas el problema es de ellos, porque se han apartado de Dios. Y su enfoque mental no está en Dios ni en su palabra, sino en todas esas cosas que ven, todas esas cosas que escuchan y que están usando su tiempo para dejar que todas esas cosas entren a sus sentidos, entren a su mente y después se vuelven insensibles a Dios y después los atrapa el diablo y les hace creer con muchas dudas que Dios no existe y que si fuera real Dios, ¿por qué está Él en esa condición? ¿Por qué está ella en esa condición? Tu condición está así porque te has separado de Dios. A ver, exponte, haz una prueba para que me encuentres verdadero o mentiroso. Haz una prueba, un solo día. Olvídate de mirar tu Facebook, olvídate de mirar tus cuentas personales y dedícate a meditar en la palabra de Dios. Ponte una disciplina en ese día para que me encuentres que estoy mintiendo o si te estoy diciendo la verdad. Deja de pensar en tantas cosas que no debes de pensar. Muchos cristianos tienen su mente tan hundida en los problemas que traen, que no pueden oír a Dios, que no pueden ver a Dios. Y se afligen cada día más y cada día más, porque sus problemas no se acaban. ¿Cómo se van a acabar si te mantienes viéndolos? Ve a aquel que soluciona tus problemas y las cosas van a empezar a cambiar. Porque el diablo se especializa en enfocarnos en aquello, hermano, en lo que él mismo primero nos atrapa por creerle.
¿Mm? Mira cómo está la situación de tus hijos. Tus hijos se te van a ir al mundo. Y luego tenemos un mal concepto de lo que es el mundo. Pensamos que si los hijos se van al mundo, ya no existen a la iglesia, por eso ya se fueron al mundo. No, hombre. Tú puedes ser bien mundano y estar ahí sentado. Porque el mundo, dice la palabra de Dios en primera de Juan 5:15, perdón, primera de Juan 2:15, que el mundo está dentro de ti. Y el mundo son los deseos de tu carne, los deseos de tus ojos y el deseo de ser presumido y presumir. O sea, la vanagloria de la vida. Entonces, uno puede estar en la iglesia, pero muerto, como están muertos los del mundo. ¿Por qué? Porque si alimento más los deseos de mis ojos, los deseos de mi carne, si alimento más mi presunción, voy a bloquear la vida del Espíritu Santo que está dentro de mí, y la muerte va a comenzar a pastorearme. Y la muerte, cuando comienza a influirme, comienza el diablo a sembrarme duda, confusión, desánimo. Muchos están en desánimo y en terrible tristeza, en depresión, por estar tanto contemplando y oyendo las malas noticias. Unos se han quitado hasta la vida. Hermano, muchos en la pandemia, cuando pegó fuertemente en el 2020, se quitaron la vida. ¿Por qué? Porque comenzaron a ver o comenzaron a pensar que ya no había solución para el mundo y que más valía vivir más. Mejor hay que quitarnos la vida. ¿Pero por qué? Y estoy hablando de creyentes, hermano. Estoy hablando de ministros que al cerrárseles sus iglesias, hermano, porque la gente ya no acudía, se vieron desamparados. ¿Y dónde está Dios? Dios está revelando los corazones, porque si de verdad hubieran confiado en Él, Él los hubiera sacado. Pero por cuanto nuestra confianza está en la asistencia de la iglesia, por cuanto nuestra confianza está en la ofrenda de la iglesia o en el diezmo de la iglesia, y Dios conoce nuestro corazón, será removido todo aquello que no es de Dios. Si mi confianza no está en Dios, se mostrará con el tiempo. Se demostrará con el tiempo. Dios tiene que ser nuestra confianza, no cualquier otra cosa que viene. El diablo, hermano, está bombardeando la iglesia por todos lados. Y yo he querido, hermano, yo he querido entrar a decirle a estos hermanos que yo hablo con ellos, hermano, es que esto no es así. ¿Cómo no es así? Así es. Es que esto no es así. No, es que así es. Vamos a contender por esto. Luego se me ponen al brinco. Vamos a contender. No estoy contendiendo contigo, brother. No, es por este lado. No, tengo tantos años ya en el evangelio. Y uno de ellos me dijo, y me recibí de pastor. Caray. Entonces, el recibirte al pastor te ha engañado en que estás bien. Porque confía en que recibió una educación teológica. Por eso piensas que estás bien. O sea, tu confianza no es Dios, entonces tu confianza es tu preparación teológica. Es que no es por ahí. Es que sí, por ahí es. Hermano, no es por ahí. No, hombre. Para contender, dije, síguele por donde tú vas, brother. Síguele por ese camino. Así sí somos hermanos. Sin contender el uno contra el otro. Es que no se trata de contender tampoco, hermano. Porque al final solo pueden recibir aquellos que se abren para recibir. Yo recuerdo, hermano, de uno de mis mentores que Dios ha usado en mi vida, que a través de él entendí este concepto. El día que tú te sientas maestro en tu mente, ese día llegó tu fin. ¿Cómo? Sí. Tu mentalidad debe de ser esta: soy un alumno del reino de Dios, que estoy continuamente aprendiendo, que estoy continuamente recibiendo instrucción, que no te enceguezca el llamado ni el ministerio,
Si mantienes tu mente en el lugar correcto, no habrá peligro. Y la enseñanza de Dios vendrá continuamente. Porque Él solo enseña a aquellos que están interesados en dejarse enseñar por Él. Aquellos que ya presumen que lo saben todos, la revelación para ellos se cerró. Se acabó. Pues mantenemos abiertos a esto. Recibimos instrucción, recibimos nueva enseñanza, recibimos nuevo consejo. ¿No te ha pasado que a veces recibes un nuevo conocimiento de Dios que te alumbra y que sientes una libertad y que parece en ese momento que la sensación que tienes te hace creer que llegaste a la cúspide de tu libertad? O sea, a lo más alto de tu libertad. Solo para darte cuenta que al haber sacado esa oscuridad de Dios, apareció otra que estaba debajo. No sé si te estás identificando conmigo, pero yo me identifico tanto con esto que le digo, Señor, pues ¿cuántos males tengo pues? Creí que ya se iban acabando, pero entre más sacas, más están debajo escondidos otros. Son como cubiertas de cebolla, ¿no? Nomás por arribita le quitas la primera cáscara y aparece otra. Y le quitas la otra y aparece otra cubierta. Y así se van. Pero para llegar hasta la última cubierta, ¿cuántas cubiertas no tenemos que quitarle? Y aquí estamos hablando de estas cubiertas que son los pensamientos, las maneras de pensar que tenemos erradas porque no están de acuerdo a la palabra de Dios. Y tú y yo, o algunos de los que estamos aquí, nos identificamos con esto, que Dios ha tenido que sacudir nuestra vida, quebrar nuestra vida, sacudir nuestra manera de pensar, porque no había otra forma de que pudiéramos darnos cuenta cuán equivocados estábamos. Cuando Dios viene y golpea nuestro conocimiento, te voy a dar un ejemplo. Aquellos que son muy perfeccionistas, les gusta todo que salga tal y como lo planean. Ay, si no sale como ellos lo planean, porque se enojan y se emberrinchan contra todos aquellos que debieron de cumplir lo que esta persona, que es perfeccionista, debieran de haber cumplido todo aquello que se les ordenó. Y puesto que no cumplieron, al perfeccionista le salió imperfecta su obra. Y entonces comienzan a fastidiarse, a enojarse, a molestarse. Ya se amargaron ellos mismos la fiesta, porque ellos piensan que son los demás que se la amargaron, pero no es cierto. Dios está probando cuánta confianza tienes en esas cosas. Es cierto que la preparación debe de existir. Es cierto que debemos de ser lo más preciso que alcancemos. Pero para Dios enseñarte a confiar en Él, a propósito, Él va a permitir que las cosas que planeaste no salgan tal y como tú lo planeaste. ¿Y qué vas a hacer? ¿Volverte a enojar? ¿O no es un tiempo ya de cambio? Mira, cuando este solo versículo de la Biblia se haga una luz permanente en nuestra cabeza, infinidad de problemas se nos acabarán. ¿A cuál versículo me refiero? A Romanos 8, 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Entonces, hay situaciones nuevas cada día en nuestra vida. Hay pruebas nuevas en nuestra vida. Quebrantos nuevos. Ataques nuevos. Roces nuevos con la gente. Luchas contrarias, contiendas contra otros que no están de acuerdo a la manera de pensar con nosotros. Hay muchas cosas que a diario vendrán. Cuando veamos que si somos sinceros con nuestro Dios, Él mismo prepara todas esas circunstancias.
Tal vez no lo puedas ni ver ni entender todavía. Por eso te digo, cuando este versículo se vuelva una luz que te guía, las cosas se acabarán como no tienes idea. Porque entonces vas a aceptar, Padre, en tu soberanía. ¿Sabes por qué estás permitiendo esto? En tu soberanía, ¿sabes por qué permitiste esto? En tu soberanía perfecta, ¿sabes por qué estoy pasando por aquí? En tu soberanía perfecta, ¿sabes por qué me agarré a broncos en el trabajo? Me provocaron. ¿Cuántos se han enojado con algún compañero de trabajo? 2 o 3, 4 conmigo. Todo el tiempo. ¿Qué es más fácil, guardar la postura o perder la postura? ¿Qué es más fácil, sonárselo o aguantar? ¿Qué es más fácil, enojarte y resentirte o pedirle una estrategia a Dios para desarmarlo? Porque Dios, a propósito, decía un pastor, que pone lijas ahí cerquitas de contigo. Que son aquellos que te están todo el tiempo tallando. Y los creyentes dicen, Señor, quítamelo. Y el Padre dice, no te lo va a quitar. Hasta que entiendas que si no escuchas mi palabra por el Espíritu en la iglesia, te haré que los impíos te hablen. Este es cristiano, esta es cristiana. Hay una luz que se ha apagado, hermano, y es la luz de nuestro testimonio. El Señor dice que nosotros somos la luz del mundo. Pero mira a qué se refiere esta luz, o qué tipo de luz es esta. Porque si no sabemos qué tipo de luz es esta, ¿cómo nos daremos cuenta si estamos brillando o ya perdimos nuestro brillo? Dice el Señor en su palabra, porque tú lo has oído, tú lo has visto cantidad de veces. Cuando el Señor dijo, no encuentro el versículo, si alguien lo encuentra, te lo voy a decir de todos modos. Cuando el Señor dijo, ustedes son la luz de este mundo, también dijo que las buenas acciones de nuestro testimonio son la luz que los otros ven en nosotros. Y dijo, así alumbre vuestra luz delante de ellos, para que glorifiquen al Padre. Esta luz es tu testimonio. Y cuando dijo Jesús luz, lo dijo literal, escúchame. Porque las cosas se ven muy diferentes del lado espiritual, del lado natural. La luz que refleja mi comportamiento donde quiera que yo ando, en realidad representa quién realmente soy. Entonces Jesús dice, ustedes son la luz, y esta luz la hacen brillar o la reflejan solamente por su testimonio. Pero si su testimonio es contrario a la luz, entonces su testimonio es confusión para otros, tinieblas para otros. Porque debemos de reflejar lo que decimos que somos. Un cristiano debe de ser mañoso. Y entonces, ¿cuándo se te van a quitar las mañas? Un cristiano debe ser recto, ¿sí o no? Justo, ¿sí o no? Verdadero, ¿sí o no? Y entonces, ¿qué nos está pasando? Porque somos cartas abiertas hacia la iglesia y hacia el mundo también. O sea, nos ven, nos observan.
Nos están oyendo, nos están viendo. Y el Señor dice, ustedes son dichosos cuando digan toda clase de mal contra ustedes mintiendo. Pero en otra ocasión dijo a través del Espíritu Santo, ninguno de ustedes padezca por meterse en lo ajeno como malhechor. Porque cuando padeces por hacer el mal, ¿qué provecho en realidad tiene esto para ti? Pero si padeces por hacer el bien, alégrate, porque estás dándole gloria a Dios. Eso el otro día, oigo que otro estaba testificándole de Cristo a alguien. Estaba diciendo, conviértate, arrepiéntete. Y yo nomás me di cuenta cómo no quisieron escuchar a esa persona. O sea, se dio la vuelta. Dije, ¿por qué no lo quisieron escuchar? Y después vinieron conversaciones de muchos lados. Este que dice que es cristiano se porta así, habla así, critica, murmura. Oh, ya lo conocen. ¿Quién quiere un mensaje de cambio cuando el mensaje que traes no lo ven en ti? Nos convertimos en algo o en alguien que nadie quiere recibir. O sea, no, lo que tú me estás dando es totalmente contrario a lo que tú eres. No lo queremos. No lo queremos. Y por causa de que somos así, hermano, la gente está tan resistente al mensaje del evangelio, tan resistente a recibir nuevas instrucciones, tan resistentes a ser alumbrados en algo nuevo de Dios. Porque cuando ya quieres traerles una bendición que tú sientes que Dios te ha dado y es real, no la quieren. ¿Por qué? Porque ya están bloqueados, ya tienen una verdad en su mente y están dispuestos a pelearla aunque esté equivocados. Para muchos vale más la reputación de la familia y de sus hijos que cualquier otra cosa. Gracias a Dios, hermano, que no tengo de nada, hermano, de nada que orgullecerme. Que solicito, hermano, a la ayuda de la iglesia para que oren por mis hijos. Un día mi corazón se alegrará cuando mis hijos anden en la verdad. Pero cuando no andan en la verdad y tú amas la verdad, ¿no te aflige verlos? ¿Cuántos son padres y madres aquí? Y no es una continua aflicción que los ves que no andan en la verdad. Y cuanto más pelean contra Dios y pelean contra nosotros, más su vida es arruinada, afligida. Contienden contra Dios todo el tiempo y cuanto más contienden, más insatisfechos están. Más insatisfechos en sus vidas. Y el diablo, hermano, te desarma con cualquier cosa. Porque, hermano, cuando tienes algo que compartir real de Dios, el diablo, hermano, abre los ojos de los otros para que vean, hermano, a veces una basura que traes en tu ojo. Es decir, una pequeña cosa que haces mal, con esa es suficiente para que el diablo les haga magnificar o engrandecer eso y entonces ya no puedan recibir de ti. Y entonces caemos a otra realidad. A la realidad de 2 de Corintios 4:4 que dice que el Dios de este siglo ha enceguecido el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la gloria de la luz del evangelio de Cristo. Y aquí ya nos damos cuenta de lo siguiente. Yo le digo a los maestros, hermano, yo le digo a los maestros y les voy a volver a decir,
No hagas culpable a los que estás enseñando. Tu deber es estar orando por ellos para que Dios les abra la mente, el corazón y les prepares todo su ser para que puedan recibir lo que tú estás buscando. Se asume que tú estás buscando a Dios. Se asume que tú estás buscando en humillación recibir un consejo vivo de la palabra de Dios para que lo puedas entregar. Tienes que orar por ti, pero tienes también que orar por el terreno donde va a ser plantada la semilla. Y no vengas a hacerlos culpables a ellos, están distraídos, no me ponen atención. ¿Por qué será? Sabemos que no habría necesidad de preparación si todos los días los creyentes que vienen tan siquiera en esta iglesia estuvieran meditando en Dios día y noche, preparándose para cada servicio. Entonces no nos prepararíamos. Pero como sus ocupaciones y sus intereses no son Dios, están tan ocupados en tantas cosas menos en Dios, pero se prestan a venir. Dije, se prestan a venir. Y mientras se presten a venir, hay probabilidad de que Dios los pueda tocar, de que Dios los pueda transformar, de que Dios pueda hacer un cambio en ellos. Mientras estén expuestos sus oídos a oír la palabra de Dios, esa palabra puede ser plantada en ellos y puede dar fruto a su tiempo. No es tan fácil, hermano, plantar esta palabra. Dije, no es tan fácil, hermano, plantar esta palabra. ¿Por qué? Porque no todos están dispuestos a recibirla. No es tan fácil. Para ir cerrando, hermano, quiero hablarles de cómo se forma una verdad de nosotros, una verdad de Dios. Y para esto es necesario que usemos como ejemplo la parábola del sembrador. Jesús explicó esta parábola y dijo que el sembrador es el que siembra la semilla, y la semilla es la palabra de Dios. Y habla, hermano, de 4 terrenos en los que cae la semilla que se planta. Y estos 4 terrenos, hermanos, son corazones donde es plantada la palabra que se escucha. Y habla de la semilla que cae en pedregales. Y Jesús dijo, estos son los que oyen la palabra y no la entienden. Entonces viene el maligno, la saca de su corazón para que no se salven. Escucha, la importancia de entender lo que escuchas. Yo les he dicho, todo aquello que no entiendan ni que yo predique, por favor, pidan explicación de ello. Porque si no se van a ir con la confusión, sin haber entendido la palabra que se sembró. Derecho legal que se le concede al diablo para que la extraiga de nuestro corazón. Pero luego están los que son sembrados en pedregales. Y dice, estos son los que escuchan la palabra y la reciben con gozo. Dice, pero son de corta duración. Porque la palabra que reciben trae demandas. Grábate bien esto. Porque la palabra que reciben trae demandas. Y cuando vienen las demandas, viene la persecución y la prueba por causa de la palabra que creyeron. Y entonces tropiezan porque son de corta duración. Es decir, entonces prefieren huirle a la aflicción y a la prueba que está provocando en ellos la palabra que ellos quieren guardar. Prefieren mejor no sufrir por la palabra, no ser perseguidos por la palabra. Por eso solo duran mientras la emoción les dura cuando reciben la palabra. Y están los otros, dicen, los que son sembrados entre espinos. Estos son los que oyen la palabra, reciben la palabra. Dice, pero el afán de muchas cosas y el amor de las riquezas los ahoga, haciendo
haciéndose la palabra infructuosa dentro de ellos. En otras palabras, se abren a la palabra, se abren a la predicación, y la palabra viene y es sembrada dentro de ellos. Pero están tan ocupados en sus propios intereses y tienen tanto interés de progresar económicamente, tienen tanto interés de enriquecerse, tienen tantas actividades que hacer, que sus propias actividades ahogan la palabra que fue sembrada y no puede dar fruto dentro de ellos. Pero están los últimos, en aquellos que se sembró la palabra. El Señor dice que esta es buena tierra, pero escucha por qué es buena tierra. Porque estos que recibieron la palabra pasaron por los 3 procesos anteriores. Es decir, hubo momentos en que no entendieron la palabra y el diablo se la robó. Pero clamaron y se humillaron delante de Dios y Dios les dio la victoria. Y la palabra volvió a ser recuperada en ellos y el diablo ya no se las pudo robar. Pasaron el segundo proceso, recibieron con gozo la revelación de la palabra de Dios. Pero luego vinieron las persecuciones y las pruebas por causa de la palabra. Y en algunas de ellas tropezaron y fueron heridos. Y tuvieron ganas de volverse atrás, pero se volvieron a humillar delante de Dios. A decirle: Señor, ayúdame a guardar tu palabra, ayúdame a obedecer tu palabra. Ignoraron el ataque, la lucha y la persecución, y entonces Dios apareció y les dio la victoria. Y pasaron al siguiente proceso. La palabra que fue sembrada en ellos. Comenzó el diablo a despertarles deseos, afanes, ocupaciones, y también el deseo de prosperar porque tienen mucha necesidad. Y en momentos cayeron en trampas igual. En momentos se ocuparon en tantas cosas solo para retirarse a su casa cansados y sentirse fríos y separados de Dios. Pero se volvieron a humillar. Señor, me siento frío, me siento cansado. Es como si perdí tu presencia. Vuélveme el gozo de tu salvación. Y entonces el Señor los oyó y apareció y les volvió a dar la victoria. Esta es la buena tierra. No creas que es un corazón que está muy bueno, se siembra la palabra y comienza a dar fruto. No. Este es el corazón victorioso. Aquel que sabe que puede perder lo que Dios le da y se aferra a ello, se abraza a ello, pelea contra todo ello. He pasado situaciones en mi vida donde solo la palabra ha sido mi ancla, donde solo la palabra ha sido mi fuerza, donde solo la palabra, no hay nada más en donde apoyarme. Las cosas están totalmente confundidas. Todo el medio ambiente en contra de mí, en mi casa, en mis hijos, en la salud, en la economía, está totalmente removido. Las emociones están removidas, la fe se ha ido, la confianza se ha ido. Pero hay una cosa que no se va de mí, y es la palabra que Dios ha plantado en mi vida. Y me he sostenido como viendo al invisible. Porque no oigo a Dios, no veo a Dios ya, no lo siento, no veo a Dios obrar. Las tinieblas me han enceguecido los ojos, me he insensibilizado a Dios. Pero hay algo que mi mente ha registrado y es la palabra de Dios. Y entonces me ha aferrado al conocimiento de la verdad. Y de ahí no me he movido. De ahí no me he movido. Gritos vienen, ataques vienen, sugerencias vienen, se sacude todo. Pero estoy agarrado a algo que ya ni siento, que ya ni veo. Pero un día lo creí. Y me vuelvo a aferrar de eso. Y le digo: tú no puedes negarte a ti mismo. ¿Por qué nos hundimos en todas estas distracciones?
porque nuestros ojos son desviados de la sincera fidelidad de Cristo Jesús. Mientras nos mantenemos aferrados a la verdad, haremos que el Padre se manifieste en nosotros. Esto quedó escrito por las palabras de nuestro Señor cuando dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos y haremos habitación con él. Las guerras están aumentando, pero yo soy el que te sostiene, dice el Señor, el Santo de Israel. Es necesario exponer nuestra mente a Dios, hacernos niños para poder ser enseñados, mantener la mentalidad de estudiantes que necesitamos a los maestros de Dios para que nos sigan enseñando. Desarmar nuestra mentalidad aferrada y pensar que lo sabemos todo, y manteniéndonos viendo al único que lo sabe todo, al único que nos sostiene, y decirle al Señor, porque todos hemos pasado por aquí: Señor, si tú no me sacas de esta, no hay nadie más que me saque. Pero así como lo hiciste muchas veces, así lo volverás a hacer. Porque hasta aquí, pueblo, has pasado por todas estas cosas y Dios te ha dado la victoria. Por eso a Él sea la gloria. Porque hemos querido desfallecer, porque hemos querido abandonar este camino, pero el Espíritu glorioso nos ha venido a recordar: ¿y a quién vas a ir? Para nosotros entonces responder: ¿a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Nuestra mente debe de ser transformada, y solo puede ser transformada estando dispuestos a compenetrarnos con los pensamientos de la palabra de Dios, para que la palabra de Dios sea una con nuestra mente. Cuando la palabra de Dios sea uno con nuestra mente, entonces también nuestros sentires serán de acuerdo a la palabra que tenemos en la mente. Nuestras palabras, nuestras conductas reflejarán lo que hemos creído, porque tal como creemos, así somos. Igualito. O sea que la forma de ser que tenemos, eso refleja la información en la mente que hemos creído. Así que hay cambios, iglesia, para nosotros. Hay cambios. Hay cambios. Escucha cuidadosamente esto. Los científicos han comprobado que aún tu genética puede ser cambiada cuando crees algo de Dios. En otras palabras, cuando crees la palabra de Dios, aunque traes por herencia genéticas, conductas, comportamientos heredados de tus padres, tus comportamientos comienzan a ser comportamientos del cielo, es decir, comportamientos como hijos de Dios. Tu manera de pensar cambia, tu manera de sentir cambia, tu manera de hablar cambia, tu manera de hacer las cosas cambia. ¿Por qué? Porque la palabra eterna, poderosa de nuestro Dios es la que tiene el poder de transformarnos y cambiarnos desde el interior al exterior en todas las formas. Cuanto más dejamos que la palabra de Dios gobierne nuestra mente y pensemos conforme a los pensamientos de Dios, más seremos transformados, más seremos cambiados. Habrá mejor provisión de Dios. Veremos cosas más claras, oiremos las cosas más claras, sentiremos internamente que hay una fortaleza que nos sostiene, y es la fortaleza de la misma palabra que hemos comido, porque la palabra es el maná del cielo, la palabra es Jesucristo mismo. Tengamos un par de minutos, hermano, para darle gracias a Dios.
Por la mañana fui reprendido por Dios antes de venirme al servicio. Me levanté frío. Le dije, Señor, ¿ahora qué pasó? Solo para responderme, ¿en qué te ocupaste ayer? Los afanes. Tenía tantas cosas que hacer en mi casa. Y todo el día me la pasé haciendo cosas en mi casa. Cuando llegó la tarde ya estaba cansado. Solo quería descansar. Oré un poco. Para la mañana decirle al Señor, otra vez me descuidé. Ayúdame a volverme a ti otra vez. Y recibí un pensamiento que me hacía pensar, vuélvete a mí con todo tu ser. Vuelve tu mente a mí. Vuelve tus energías a mí. Vuelve a concentrarte otra vez a mí. Inmediatamente hice eso. Comencé a sentir otra vez la vida de Dios. Otra vez el fluir de su espíritu. Otra vez el fluir de su palabra. Y esto nos sucede a todos, hermano, cuando nos descuidamos. Pero bueno es Dios que nos dice, vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Te damos gracias, Padre, por tu fidelidad, por todas las cosas hermosas que sigues obrando en nuestras vidas, por el consejo de tu palabra, por la instrucción de tu palabra. Te damos gracias por darnos muestra de que todavía somos tus hijos, porque nos sigues hablando, porque seguimos escuchando tu voz, porque seguimos escuchando tu instrucción. Queremos darte la gloria a ti y la honra por todas las cosas que has hecho en este servicio. Te damos gracias por tu presencia, por tu espíritu, por tu palabra. Y a ti te damos toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.